Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a terminar la clase de historia clínica y voy a repasar un poquito de lo que ya estamos viendo. El- Cuando yo estoy viendo un paciente, tengo que hacerle una historia clínica bastante amplia y recuerden que en medicina vamos a estar viendo todo lo que es el proceso, cómo se está generando la enfermedad, la patología y cómo es que esto influye sobre la vida de las personas. En psiquiatría, ya les comenté, existen guías para tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y una vez que diste ya el diagnóstico, el tratamiento pues tiene el área de los medicamentos, el área social, el área psicológica y bueno, algunas otras áreas de rehabilitación que nosotros podemos utilizar para darle un mejor tratamiento a nuestro paciente. Entonces hay tratamientos no farmacológicos. Pero cierto es que también cuando nosotros estamos en el proceso de la generación de la historia clínica, pues bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en el trato que se le da al paciente, en el trato que se le da al familiar, porque de esto depende también que le demos un seguimiento tanto al paciente como a los familiares y a la patología que él está teniendo. Siempre vamos a tener una exploración lo más adecuadamente posible. Es muy común que los médicos no le pongan atención al área de salud mental porque nada más exploran de manera general lo que es depresión, ansiedad y a veces no le ponen atención a otros síntomas como el sueño, como alteraciones en el apetito, como cambios cognitivos. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer una exploración bastante amplia de la información que nosotros queremos adquirir del paciente para poder llegar a un diagnóstico específico, porque no es lo mismo tener una depresión solamente a tener depresión con ansiedad o a tener ansiedad con ataques de pánico o a tener depresión con síntomas psicóticos o con deterioro cognitivo, porque eso también es importante identificarlo. Entonces, les decía yo en algún momento, muchas veces puede precisar varias entrevistas, hay que evaluar cuál es el motivo de la consulta, qué es lo que el paciente considera como inadecuado o parte de un proceso cognitivo o emocional y bueno, las condiciones de aparición, porque no es lo mismo que venga una depresión después de una situación altamente impactante como la muerte de un familiar o un estrés postraumático o que venga después de una enfermedad o de una cirugía, dado que las condiciones de aparición de la enfermedad pues, son completamente distintas y los desniveles a nivel de neurotransmisores pues no son también diferentes. Entonces, bueno, vamos a ver la sintomatología, evaluar de lo normal a lo patológico, vamos a ver los antecedentes médicos, hacer una historia médica adecuada y obviamente una valoración neurológica en aquellos pacientes que lo requieran, principalmente pacientes adultos mayores y pacientes psicóticos, porque muchas veces esto puede ser secundario a alguna otra causa médica. En el caso de que se pueda, pues, y que se tenga conocimiento, pues se va a evaluar la parte de la sexualidad y obviamente siempre vamos a ver todo lo que es la psicopatología. Ahora, vamos a evaluar la parte cognitiva. Hay algunos test que nos ayudan a evaluar la parte cognitiva, principalmente en el adulto mayor, y son test rápidos como Mini Mental Defaulting o la prueba MOCA, y estos nos ayudan a evaluar varias áreas, lo que es atención, concentración, funciones ejecutivas, área visoespacial, memoria a corto y a mediano plazo, cálculo, con sumas y restas y obviamente orientación en tiempo, lugar, persona, circunstancia. Y esto lo vamos a hacer de manera rápida. Ya si queremos una evaluación cognitiva un poquito más amplia, pues ya le vas a solicitar a nuestro psicólogo de confianza que nos apoye, pues haciendo varias entrevistas en las que se identifiquen alteraciones a nivel de la orientación, atención, memoria, lenguajes y ya diferentes áreas del lenguaje, praxias, gnosis, cálculo, todo esto mismo que yo ya les había dicho, pero de una manera muchísimo, muchísimo más amplia, aparte de la evaluación a nivel emocional. Siempre va a ser importante que nosotros cuando hacemos una historia clínica pues tengamos el conocimiento de hacia dónde queremos llevar a nuestro paciente en cuestión de lo que queremos que nos diga, porque nuestro conocimiento tiene que ser lo más amplio posible, ampliamente posible. Este conocimiento tiene que ser amplio, nos tiene que ayudar a identificar
toda la patología o al menos en su mayoría para hacer un buen diagnóstico diferencial, porque si nosotros no sabemos hacia dónde dirigimos nuestra entrevista, el paciente nos puede decir que está deprimido, pero la expresión de la depresión tiene muchas caras y obviamente también el entendimiento de la depresión tiene muchas caras. Muchas personas pueden confundir una historia de depresión con los cambios que se presentan en el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo también genera cansancio, dificultad para pensar, aumento en el peso, sensación de dificultad para expresar emociones positivas y obviamente el llanto constante. Y esto, si no hacemos una buena anamnesis, pues podemos pensar que un hipotiroidismo puede ser depresión o al contrario, una depresión puede no podemos no darnos cuenta que una depresión es causada a través de los síntomas propios del hipotiroidismo. Por eso tenemos que identificar cómo son los síntomas y para estar pensando hacia dónde dirigimos a nuestro paciente y qué estudios le vamos a pedir si es que se requiere. La historia clínica se escribe para todos los que vayan a leer un expediente clínico y es por eso importante ponerle atención a esto. Ya lo habíamos comentado, médico, psicólogo, asistente social, forense, juez, paciente, personal de estadística, administrativos, entre otros, ¿sale? Y esto es importante escribirlo tal cual porque, pues, en salud mental tiene una importancia legal, sobre todo porque muchos de los actos de los pacientes pudieran llegar a cuestionarse no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista legal. Y por eso tenemos que anotar todo. Ahora, ¿qué partes constituyen la historia clínica? Pues obviamente la identificación, información médico-psicológica, antecedentes personales, familiares, enfermedad actual, psicodiagnóstico, diagnóstico diferencial, eh, exámenes complementarios y obviamente interconsultas y todo lo que es el seguimiento terapéutico. Nuestra historia clínica es igual que la historia clínica de otros médicos porque de esto depende también identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente y hacia dónde se puede dirigir el proceso de la enfermedad. Si tengo un paciente que tiene padres con esquizofrenia, tiene una alta probabilidad de tener esquizofrenia y obviamente de que los síntomas no sean de fácil control. Y entonces hay que abordar no solamente desde el punto de vista medicamentoso, sino también desde el punto de vista psicológico y social. Ahora, ¿quiénes participan? Ya les había comentado que en la historia clínica hay mucha gente que participa, principalmente el entrevistador, que es el médico psiquiatra, pero también el psicólogo, el trabajador social, las enfermeras, los fisioterapeutas, médicos de otra especialidad, porque ayudan a hacer un diagnóstico mucho más amplio. ¿Dónde se realiza la entrevista? Pues bueno, hay que ser muy cuidadoso porque tú como médico tienes que ponerle atención a que tu entrevista tiene que ser siempre realizada en un lugar adecuado, en el consultorio, con las características propias que se requieren y que con toda la seguridad que se requiere. ¿Cuándo se realiza la entrevista? Pues bueno, tú tienes que establecer un espacio específico, un momento específico para que se realice esta entrevista, porque cierto es que no vamos a andar haciendo la entrevista clínica en cualquier lado. ¿Por qué se realiza? El motivo por el cual se realiza, bueno, es diferente. Hay personas que tienen bien claro que algo no está funcionando bien en su organismo y entonces te dicen, doctor, vengo por esta serie de síntomas y te lo relatan bastante bien. Hay otras personas que vienen a la consulta, te los traen y entonces ellos no tienen ni idea de por qué. Aunque lo pueden sospechar, pueden no tener una idea amplia de cuál es el motivo por el cual están acá. Y obviamente, tú como médico tienes que determinar cuál es la finalidad de la entrevista. Uno, hacer toda la valoración médico-psicológica, llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento, si es que así se requiere, o sugerir un tratamiento cuando así se necesite. ¿Cuánto debe durar la entrevista? Entre 30 y 90 minutos. Hay pacientes que son como un poquito más rápidos porque directamente van a los síntomas y ya saben lo que se tiene y hay otros que duran más porque también el hecho de cómo se expresa el paciente llega a ser bastante amplio y esto puede generar dificultades para que nosotros controlemos el tiempo de la entrevista. Hay que ser muy cuidadosos porque hay pacientes que empiezan a hablar y se siguen y entonces muchas veces meten una serie de situaciones irrelevantes dentro de la historia clínica que tú estás realizando. En psiquiatría es muy común que la gente
confundan la terapia psicológica con la consulta psiquiátrica. La consulta psiquiátrica va enfocada a identificar síntomas específicos que son físicos del comportamiento y emocionales, que son una disregulación dentro de su funcionamiento normal. En el caso de psicología es como el paciente se va adaptando a todo esto que va viviendo y a veces la gente confunde todo esto y al psiquiatra lo toman como un terapeuta cuando nosotros, pues en la mayoría ya los psiquiatras no son terapeutas como antes. Ahora, la entrevista tiene varias etapas: preentrevista, entrevista, principio, desarrollo, final y postentrevista. La preentrevista es cómo el paciente te solicita la consulta y desde ahí podemos darnos cuenta que el paciente puede ser demandante o puede tener la sensación de urgencia de la atención. Ya en la entrevista tú te vas a dar cuenta específicamente cómo es que el paciente se expresa de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo y de lo que le está generando, pues, tanto problema. Esto porque el paciente va a tener como que la necesidad de expresar lo que siente y lo que piensa y lo que vive, pero muchas veces también es cierto que el paciente va a tener dificultad para hacerlo. Por eso nosotros tenemos que ponerle atención a qué sí podemos, qué tenemos que entrevistar y cómo tenemos que llevar al paciente y guiarlo. El principio de la entrevista, pues bueno, cada médico va a tener su técnica para el interrogatorio. Yo en lo personal primero le pregunto al paciente datos generales y cuál es el motivo por el cual llega a la consulta. A veces el paciente me cuenta de manera general y después yo le hago una serie de preguntas muy dirigidas hacia identificar cuál es el padecimiento que está teniendo. Hay médicos que de manera directa preguntan todo y sin dejar chance a que el paciente hable, pero obviamente las entrevistas siempre van enfocadas a identificar síntomas. Ahora, el, el principio siempre tiene que ser como muy, muy estructurado en cuestión de introducirte al paciente, es decir, presentarte con el paciente, que el paciente se presente contigo, que tú sepas con quién estás y obviamente que el paciente sepa cuáles son tus herramientas diagnósticas y es decir, tu preparación médica para que el paciente se sienta mucho más confiado. Ahora, el desarrollo, en este desarrollo nosotros tenemos que identificar toda la sintomatología. La sintomatología que vemos en el paciente, si le está temblando la mano, si tiene un temblor en el ojo, si tiene un movimiento involuntario en la cabeza o algún otro molestia o una dificultad para caminar o alteraciones en la fluencia del habla, porque de esto depende que nosotros estemos identificando si los síntomas son motores, si los síntomas son propios de un padecimiento que tiene un origen emocional o tiene un origen neurológico. Y obviamente el final. Siempre va a ser importante que nosotros orientemos con las palabras más claras posibles al paciente. Hay personas que dan una explicación muy amplia y entonces en esa explicación muy amplia a veces nos perdemos y no le damos al paciente una explicación clara. Muchas veces una explicación muy amplia de lo que tiene hace que el paciente no entienda lo que tiene, al contrario, lo confunde mucho más. Entonces hay que ser muy claros, muy específicos y muy concretos y dar las instrucciones de la toma de medicamentos también de una manera como bastante clara. Y obviamente la posentrevista entra en qué atención le vas a dar al paciente después de que lo veas. Le vas a pedir que te mande mensaje para ver cómo se siente, que te diga cómo le ha caído el medicamento y esto ayudará a que le des un seguimiento lo más adecuadamente posible. ¿Sale? Entonces, la entrevista se desarrolla con diferentes tipos de preguntas. Preguntas que posibilitan respuestas no limitadas, es decir, tú le das chance al paciente que te dé una explicación muy amplia de las cosas, o preguntas que limitan las respuestas, es decir, tú le sugieres al paciente cómo responder. Por ejemplo, ¿se ha sentido triste? Y el paciente, sí. Ah, ok. ¿Ha tenido problemas para dormir? Sí. Entonces, ya hay dos situaciones que tú le estás sugiriendo. ¿Ha comido mal? Sí. Entonces, tenemos que identificar, ok, ¿a qué se refiere con la tristeza? No, pues es que a veces lloro y a veces no. ¿Qué tan seguido llora? No, pues una vez al mes. Ok.
y esa tristeza en algún momento ha sido tan intensa como para que deje de hacer sus cosas, pues no, nomás me da un ratito y se va. Ok, tenemos que ir desmenuzando cada una de los síntomas que tiene el paciente, porque no es lo mismo que te diga, sí, sí me he sentido triste casi siempre, a que te diga, pues una vez al mes me siento triste, así llega y se me va. Eh, por ejemplo, en la alimentación, ¿está usted comiendo mal? Pues no, o sí. Y entonces te dice, sí, sí estoy comiendo mal. Ok, ¿cuántas veces al día come? No, pues tres. Por lo regular, ¿qué come? No, pues desayuno tal, como tal y ceno tal, pero a veces me como una hamburguesa o una pizza. Ok, ¿cada cuánto come una pizza o una hamburguesa? No, pues como una vez al mes. Ok, y los demás días, no, pues sí, frutas, verduras. También a veces el concepto del paciente de las cosas es bastante fuera de lugar o desproporcionado, porque no es lo mismo que te comas una hamburguesa una vez al mes a que te comas una hamburguesa cada semana, que te comas una hamburguesa cada tercer día, porque obviamente la respuesta física y de adaptación ante ese tipo de alimentación es completamente diferente. Pero hay personas que en su rigidez no se permiten, como que sienten que es un exceso comerse una hamburguesa una vez al mes. Y entonces eso le genera mucha ansiedad. Ajá. Pero como esa respuesta le genera ansiedad el comer una vez al mes la hamburguesa, también hay otras cosas que le pueden generar esa sensación tan incómoda, ¿sale? Entonces, también es cierto que hay preguntas con respuesta sugerida. Hay que evitarlas. Los pacientes por lo regular responden de manera monosilábica o breve. Los adolescentes sabemos que nos dicen sí, no, no sé, y son como muy secos para responder. Hay otros que te pueden dar unas respuestas súper, súper, súper amplias, y estas respuestas amplias, pues obviamente van a tener una, un problema, ¿no? Nos van a generar un problema porque nosotros a veces no vamos a tener la posibilidad de identificar los síntomas de manera rápida. Sobre todo cuando estás en la institución, tú tienes que limitar estos discursos prolijos en los que el paciente puede extenderse de una manera bastante grande. Ahora, hay respuestas confusas y nosotros tenemos que ir guiando al paciente a que entienda la forma en cómo nos tiene que responder de manera adecuada. Hay respuestas fraccionadas. Hay pacientes, sobre todo los adolescentes, que te dan respuestas muy, muy específicas. Te dicen, sí, no, no sé, me he sentido mal, me ha dolido la cabeza, pero de repente el paciente te dice cosas muy, muy básicas y tú tienes que aprender a preguntarle porque incluso al paciente más hostil tienes que ver el modo de sacarle la información, dado que pues requerimos que esto sea así, ¿no? Y hay quien te da respuestas evasivas, hay quien te da respuestas que parece que te están dando la respuesta, pero de repente, pum, se van para otro lado, y hay quien de plano no responde. Ahora, ¿cómo apoyo al discurso? Pues bueno, perdón, como apoyo al discurso, un recurso es repetir las últimas palabras del paciente. Es decir, él está utilizando palabras específicas dentro de su propio discurso, tú vas a utilizar parte de esas palabras. ¿Y para qué nos va a servir? Esto nos va a servir muchísimo porque el paciente se va a sentir identificado con lo que nosotros estamos hablando y que las palabras que estamos utilizando son propias de su discurso. O sea, no tenemos que interpretar, porque muchas veces y el paciente te puede llegar a decir, es que siento que soy un estúpido. Y entonces tú le tienes que preguntar, oye, ¿y a qué te refieres con ser estúpido? Porque si nosotros queremos suavizarlo como, oye, ¿y por qué crees que eres tan tonto? ¿No? Entonces el paciente muchas veces puede decirte, no, yo soy estúpido, no soy tonto. Entonces esto puede generar que el paciente sienta incomodidad cuando está hablando contigo porque siente que no lo comprendes, siente que las palabras que te está diciendo no le estás poniendo atención. Es por eso que a veces necesitamos utilizar su propio lenguaje. Incluso cuando el paciente se expresa con palabras altisonantes, tenemos que ser cuidadosos en cómo utilizar su lenguaje para no ofenderlo, sino para contextualizarlo dentro de la presencia de los síntomas que él está refiriendo tener. Ahora, nosotros en nuestra evaluación clínica vamos a ponerle atención a la ficha de identificación y al motivo de consulta. ¿Por qué? O sea, tenemos que ver con quién estamos y debemos de saber qué es lo que él cree que tiene.
Ajá, y tenemos que investigarlo. Y dentro de ese motivo de consulta tenemos que ver qué es lo que ha cambiado en él, como para que él crea que necesita una atención de tipo psiquiátrico. Vamos a hacer también una evaluación integral desde el punto de vista físico y neuropsiquiátrico, es decir, tenemos que identificar si el paciente tiene alguna patología en específico que requiera una atención y también necesitamos identificar si tiene alguna alteración neuropsiquiátrica, como, es decir, que derivado de algún problema neurológico tiene un síntoma psiquiátrico. Ahora, exploración psicopatológica, vamos a checar el humor, la memoria, el lenguaje, las praxias, las gnosias, atención y comportamiento, porque de esto depende también la expresión propia de sus emociones, sus pensamientos y sus sensaciones. Y obviamente, en algún paciente vamos a pedir laboratorio y gabinete, sobre todo en aquellos que se esté sospechando que lo que tiene es derivado de alguna situación completamente fuera de la psiquiatría o de la adaptación, sino que es parte de una patología en específico. Y obviamente vamos a dar una apreciación diagnóstica. Ahora, nosotros cuando estamos haciendo la ficha de identificación, es importantísimo poner atención al nombre, a la edad, al lugar, fecha de nacimiento, porque esto nos ayuda a identificar el contexto en el que estaba inmerso. La religión, dado que esta influye grandemente en ciertos pensamientos rígidos y cierta inflexibilidad y a veces hasta cuestiones de violencia o de machismo o de comportamiento rígido. El estado civil también, no es lo mismo una persona que tiene 50 años y que ha sido soltera toda la vida a uno que tiene 50 años y se ha casado por cuarta vez y ahorita está con su cuarta esposa y tiene hijos con otras personas más, porque eso nos habla de dificultades para tener un seguimiento dentro de sus propias relaciones. Escolaridad, pues obviamente esto nos habla del nivel de preparación, pero esto no necesariamente nos habla de la inteligencia de las personas, sino solamente de esta adaptación a la adaptación académica a través del tiempo. Ocupación, pues obviamente también la ocupación actual y la anterior, porque, por ejemplo, los pacientes que tienen TDA, pues tienen dificultad para mantener un trabajo y han tenido como varios trabajos a través del tiempo, y esto repercute en que pues tienen diferentes situaciones a las que atender porque pues en su TDA empiezan una cosa, les gusta muchísimo, dan todo, se aburren y de repente cambian. Y lo mismo así va a estar pasando durante mucho tiempo. Y también importante si acude solo o acompañado, porque si tengo un paciente que está psicótico y viene solo, pues tengo que hablar con la familia. O si tengo un paciente que tiene demencia y vino solo, hay que hablar con la familia precisamente para dos cosas, para esclarecer el diagnóstico y también para alertar a la familia sobre los cambios que pueden venir derivados precisamente de la patología. Motivo de consulta, pues hay que ver si el paciente viene por su propia voluntad, es traído por algún familiar, algún conocido, si es enviado por otro profesional y si sabe cuál es el motivo de la consulta. Muchos son enviados por otros profesionales porque tienen ansiedad o depresión o algún síntoma que está influyendo sobre la mejoría de la patología subyacente. Entonces, a veces saben por qué vienen y a veces no saben por qué vienen. Un adolescente lo trae la mamá y la mamá es la que describe todo lo que tiene el chico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en no afirmar lo que la mamá o el familiar dice, sino que preguntarle a ver si dentro de su percepción, pues tiene la misma idea de lo que está sucediendo, ¿sale? Y bueno, hay que ver por qué se solicita ayuda y escribirlo en las propias palabras del paciente, porque es importante que nosotros registremos incluso el pensamiento del paciente, que te diga cómo se siente y por qué se siente así, y los síntomas específicos. No tenemos que interpretar. Ajá. Si el paciente me dice, es que he estado triste, no voy a poner, está deprimido. Ajá. Si el paciente dice que es que se me va el avión, se me olvidan las cosas, al paciente se le va el avión, se le olvidan las cosas. Pero nosotros vamos a explorar cómo es que este proceso se está dando. Por ejemplo, se me va el avión, se me olvidan las cosas. Entonces, ¿a qué te refieres? Es que ya no pienso como antes, es que ya no me acuerdo como antes, es que mi forma de recordar ya no es como antes. Ahora leo una vez un texto y lo tengo que repetir 3 veces porque cuando lo estoy leyendo me doy cuenta que no entendí nada y también me doy cuenta que no se me quedó la historia. Entonces ahí es donde tenemos que ayudar a
el paciente a leer un poquito más y de un modo mejor y tenemos que identificar qué está pasando y cuándo empezó esto. Entonces me dice, es que me dio COVID y después del COVID como que me sentí confundido y de repente ya no pienso bien. Ok, entonces el origen de esto probablemente fue la infección por COVID y entonces después de eso empezó a tener cambios a nivel de el funcionamiento cognitivo. Entonces, por eso es importante, pues, ver qué es lo que busca el paciente y cómo podemos ayudarlo. Ahora, siempre tenemos que ver antecedentes personales. En la medida que se pueda, pues ver si tuvo algún tipo de alteración a nivel del desarrollo, cambios en la salud física, historia profesional y educativa, esto para identificar pues los procesos adaptativos, relaciones sociales, y todo esto también me ayuda a identificar parte de lo que es la forma de ser del paciente y la personalidad. Hay que identificar la sexualidad en la vida adulta y también en las etapas tempranas para ver si hubo algún tipo de situación sexual inadecuada en la que el paciente hubiera tenido algún tipo de abuso o inicio de la sexualidad en etapas tempranas que también pudiera condicionar conductas un poco fuera de contexto. Hay pacientes que tienen trastorno bipolar y empiezan con alteraciones en la sexualidad desde etapas muy tempranas, con estimulación o con búsqueda de parejas desde muy temprano. Obviamente también hay que identificar situaciones sociales actuales, historia familiar e historia conyugal. Y bueno, siempre cuando estamos evaluando al paciente, tenemos que ver, hacer un buen examen mental. Y un buen examen mental depende de una buena entrevista, pero también una identificación de los síntomas dirigidos. Yo ya estoy dirigiendo a mi paciente hacia cierto tipo de respuestas, pero yo ya estoy pensando que el paciente me tiene que dar respuestas específicas, pero también tengo que identificar cómo el paciente se va cuidando a sí mismo a identificar el motivo, ¿no? Es muy común que cuando llegan a consulta, vienen a consulta y entonces al paciente lo bañan. Y entonces ya viene bien bañadito y bien cuidado, pero cuando te están dando la información, te dicen, es que deja de bañarse 8 días. Y no se baña solo, hay que meterlo a bañar y hay que estarle tallando la espalda, hay que ayudarlo a que se talle la cabeza. Porque a veces la depresión hace que la gente tenga una alteración en el cuidado y en el aliño. La semana pasada me llega un paciente con demencia que ahora ya no se rasura porque ya se le olvidó cómo rasurarse. Entonces ya está perdiendo las praxias, ya no tiene la posibilidad de mover las manos de manera adecuada como para rasurarse. Ajá. Entonces esto ha cambiado porque tiene la barba un poco más crecida cuando antes no la tenía. Actividad motora, pues obviamente voy a ver si camina bien, si se mueve bien, si habla bien, si tiene un desempeño psicomotor adecuado, pero también si no tiene movimientos anormales. Pensamiento y habla, pues obviamente tengo que buscar lo que piensa y cómo lo evoca a través del lenguaje y ver si la fonación es adecuada, si las palabras se entienden de manera adecuada. También estado de ánimo y afectividad, pues obviamente el paciente me va a expresar cómo se siente y cómo se ha sentido las semanas o los meses anteriores y yo tengo que identificar si esto también es algo que se ha mantenido o que cambia o que le perjudica dentro de su desempeño, porque a veces, pues si estoy muy irritable, tengo problemas con todos los demás y entonces me pongo en riesgo. Si estoy muy enojado, lo mismo, si estoy muy triste, lo mismo, si estoy muy feliz, puede ser que también incluso tenga problemas con los demás. Entonces tengo que estarlo identificando. Ahora, vamos a ver la percepción, vamos a ver orientación y memoria, con algunas preguntas muy específicas e incluso preguntas de algunos test que vamos a ir conociendo más adelante. Información general y vamos a ir de lo general a lo particular hasta llegar al síntoma específico. Hay pacientes que te dicen específicamente a qué vienen y qué síntomas tienen y hay pacientes a los que tenemos que sacarles la información. Obviamente también tengo que identificar habilidad para leer y escribir, principalmente en aquellos que ya están bajo un periodo de deterioro cognitivo o un niño que ya tiene 8 años y tiene retraso en el aprendizaje. Tengo que ver si tiene la habilidad de leer y escribir y sobre todo cómo es que esto se expresa, porque muchas veces el niño ya tiene un retraso psicomotor y la familia lo normaliza pensando que pues esto es que se le va a pasar y que va a aprender en algún momento cuando el chamaco
realmente tiene un retraso en estas funciones. Habilidades visoespaciales, pues eso ya lo vamos a ver dentro del propio consultorio, pero también lo tenemos que preguntar. Y bueno, atención, abstracción, juicio e introspección. El juicio es el que me ayuda a determinar si voy a hacer algo, no lo voy a hacer, si voy a tener una respuesta, no la voy a tener, si voy a tener una toma de decisiones adecuada. Y esto pues obviamente depende de lo que yo conozca de las situaciones en las que estoy inmerso, ¿sale? Entonces, bueno, ya por último, en psiquiatría le tenemos que poner mucha atención a lo que es las funciones mentales. Estas funciones cognitivas, que ya hemos estado hablando de ellas, pues bueno, son las funciones mentales que nosotros hemos ido desarrollando a través del tiempo y que nos hacen identificar todo el medio en el que estamos inmersos y sobre todo poder responder ante las situaciones de manera adecuada. No, esto nos ayuda a no identificar que todo es amenazante o que todo es amigable, ¿no? Todas estas funciones cognitivas nos ayudan a identificar que si un perro me ladra y se me acerca, pues yo me tengo que quitar y tengo que alejarme, no me voy a quedar ahí parado a ver hasta qué hora me muerde el perro, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a tener estos sistemas de alerta desde el punto de vista de identificación de peligro, pero también de identificación de situaciones amigables. Entonces, obviamente, pues todo esto depende de estas funciones cognitivas. Apréndanselas porque probablemente se las pregunten en el examen. Funciones ejecutivas y volitivas. Bueno, las funciones ejecutivas son unas funciones que son reguladas por el frontal y el frontal nos va a dar la posibilidad de identificar cómo secuenciar las cosas. Yo genero una idea, lo pongo como meta y sé que está a futuro, pero para llegar allá necesito una serie de pasos y para pasar cada paso necesito planearlo, generar una idea, una estrategia e ir midiendo cómo es que van generándose los resultados. Y estas funciones ejecutivas tienen que ver con eso, con intencionalidad, selección de metas, planeación, iniciación, ejecución y monitoreo. Es decir, todo el tiempo tengo que estar viendo si las cosas me salen bien o me salen mal. Y estas funciones ejecutivas, pues obviamente son las que están reguladas por el frontal y por el juicio, que es la posibilidad de identificar si lo que estoy haciendo tiene una respuesta positiva. Pero también es cierto que hay que ponerle mucha atención a la conciencia y estados subjetivos, es decir, a la respuesta que viene de mi propio medio interno. Yo voy a identificar todo lo que hay alrededor y lo voy a identificar de la manera como más adecuadamente posible. Pero también le voy a poner atención a lo que viene de adentro. Si me duele aquí en el pecho, voy a sentir una molestia y entonces tengo que definir si es cardíaco, si es respiratorio o si es digestivo. Y entonces tengo que decir, me duele acá. Y entonces me falta el aire. Yo puedo pensar que es respiratorio, pero ¿cuándo te falta el aire? Cuando como, porque me duele, me arde cuando como. Ok, entonces probablemente estás teniendo una esofagitis que hace que cuando pase el bolo alimenticio se genera dolor y entonces eso va a hacer que como está muy pegado a las estructuras a las estructuras respiratorias, pues se inflama y va a generar dificultad para la respiración porque duele. Ajá. Y entonces aquí tenemos que ir identificando ese tipo de cosas. Y obviamente esta conciencia de las respuestas fisiológicas depende mucho de lo que es la propiocepción, es decir, yo estar en un espacio, pero tener algo adentro de lo que yo identifico cuál es el origen. Y esto es interocepción. La interocepción es darme cuenta de qué está pasando en mi propio organismo. Hasta aquí nos vamos a quedar, pero miren, quiero que se aprendan esta diapositiva y que le pongan mucha atención. ¿Por qué? Para que en el trabajo de la psiquiatría yo le tengo que poner atención precisamente a la mente, que la mente es un sistema dependiente del sistema nervioso central, en el que me ayuda a identificar el medio interno, el medio externo y poder analizar de manera adecuada qué está pasando en todo lo que hay alrededor. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que yo me doy cuenta de todo esto? Bueno, a partir de las cortezas sensoriales primarias. Yo capto la información que viene de afuera a través de estas cortezas. O sea, el medio externo me va a generar un estímulo y entonces mis cortezas sensoriales primarias lo captan. Después,
las cortezas de asociación y después cortezas de asociación multimodales parieto-temporoccipitales. Es decir, yo ya estoy registrando en mi cabeza y en mi cerebro todo esto que hay alrededor, porque mi cuerpo puede identificar cuáles son estos estímulos, de dónde vienen y cuál es el origen y qué tan amenazantes pueden llegar a ser. Ahora, llegan a estas cortezas y entonces el sistema límbico tiene que identificar, pues, precisamente qué tan intensos pueden ser estas amenazas y obviamente me va a generar una respuesta emocional, ¿sale? Y después de esto, junto con esto, pues va a venir toda esta respuesta hipotalámica en la que yo voy a tener respuestas fisiológicas derivadas de todo esto que hay alrededor. Y obviamente, pues ya voy a identificar todo mi medio interno, voy a saber si esto es positivo o negativo y voy a tener una respuesta. Ojo, en esta respuesta, pues voy a tener, va a llegar toda esta información a las cortezas de asociación multimodales, a la corteza premotora y a la corteza motora. Y ahí es donde voy después de procesar la información, voy a responder. Y obviamente voy a responder al medio externo. ¿Por qué es importante esto? Porque, ojo, del lado derecho de la pantalla tenemos el contenido de la conciencia. Obviamente, para que yo identifique todo lo que hay afuera, pues necesito tener esta sensación de lo que está pasando. Después va a pasar a mi percepción, que es el modo en cómo yo identifico esto y que tiene que ver con la memoria de lo que yo he aprendido antes. Ajá. Precisamente para que yo pueda percibir algo de manera adecuada, pues tiene que haber pasado muchas cosas por mis sentidos y yo ya clasifiqué todo lo que hay alrededor y al clasificarlo ya conozco muchas cosas y ya puedo identificar la diferencia entre una y otra cosa, entre un lápiz y un bolígrafo, entre una mesa y una silla, porque ya lo he visto previamente y ya he captado por todos mis sentidos. Y es ahí donde los recuerdos están trabajando para generarme imágenes mentales. Y todo esto pasa de una manera tan rápida que ni cuenta nos damos. Y cuando esto está pasando, nosotros ya tenemos respuestas emocionales. Por ejemplo, se los he dicho muchas veces, mis sentidos captan que ahí viene caminando una persona que me es agradable y que me gusta, ¿no? Entonces, de repente, boom, mi respuesta es que me pongo nervioso porque realmente esa persona me gusta demasiado y entonces como yo voy caminando con mi novio o con mi novia, esto puede generar que yo tenga una respuesta física y sensaciones y entonces esto puede ir de la mano también de sentimientos y entonces yo voy a tener una reacción que mi pareja va a notar y entonces voy a tener esta respuesta que pudiera no ser tan regulada. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, el impacto de haber visto a esta persona fue bastante, bastante intenso. Entonces, obviamente, voy a tener respuestas físicas, emocionales y motoras. Ahora, en mi entrevista clínica como médico psiquiatra, yo voy a identificar todo esto eh, poco a poco a través de varios pasos, ¿no? Y a través de varias sesiones. Y si en algún momento yo quiero ver si mi paciente tiene alguna alteración en su funcionamiento biológico, pues voy a identificar algunos estudios de neuroimagen si es que yo estoy pensando que hay alguna alteración en específico. ¿Sale? Bien, chicos. Pues entonces, hasta aquí nos quedamos. Esta es la clase del día de hoy. Estudienla porque va a venir en el examen. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente clase.